Con las herramientas de elipse podemos crear elipses o círculos. Es otra de las figuras básicas que maneja CorelDRAW, pero también tiene propiedades especiales con las que se pueden crear arcos o sectores circulares. Todas estas figuras las vamos a poder hacer con dicha herramienta. Aquí tengo ya algunas formas que creé previamente para tratar de imitarlas. Lo que voy a hacer es seleccionar primeramente la herramienta de elipse y voy a hacer clic y arrastrar. Al arrastrar vemos cómo se empieza a crear ese óvalo y conforme lo movemos podemos variar el ancho o el alto. Esto en caso de que queramos crear un óvalo precisamente, porque si queremos un círculo sabemos que debe tener un radio idéntico, así que para crear un círculo perfecto vamos a presionar y mantener presionada la tecla control mientras arrastramos. De esta forma vamos a crear un círculo perfecto. Para crear óvalos pues simplemente arrastramos sin mantener la tecla control presionada para que podamos crear dicho óvalo con proporciones diferentes a las del círculo, ya sea más alto que ancho o viceversa, más ancho que alto. Entonces, una vez que tenemos el óvalo más o menos como lo queremos, soltamos el botón del mouse. Claro que mediante la barra de propiedades podemos crear un óvalo preciso que tenga una altura y anchura definida. Esto ya sabemos cómo se hace, ya lo has visto en videos anteriores. También podemos crear sectores, como dije, como este que está aquí. En este caso lo único que vamos a hacer es crear el óvalo o el círculo y una vez que está creado vamos a sus propiedades. Tenemos estos dos botones que sirven precisamente para crear un círculo u óvalo o lo que es lo mismo una forma cerrada. También tenemos el de sector que va a crear algo similar a esto, aunque por supuesto que podemos hacerlo más pequeño o más grande. Voy a presionar este botón y vemos cómo automáticamente se crea esto que estás viendo. Voy a colorear la figura para que se alcance a apreciar mejor. Y aquí tenemos dos propiedades que es ángulo inicial y ángulo final. ¿Desde dónde quieres que empiece a crearse este sector? Vamos a modificar estos valores según sea el caso. Voy a agregar un 30 por ejemplo, voy a presionar la tecla Enter y vemos cómo se ha movido de posición este lado. Es importante tomar en cuenta que el 0 grados lo toma exactamente a esta altura. Si agregamos nuevamente un 0, o voy a presionar Control Z para deshacer el cambio, exactamente como está esta línea es 0 grados, así que vamos a empezar a contar desde aquí en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Voy a agregar ahora, por ejemplo, un 90, voy a presionar la tecla Enter y vemos lo que ha pasado. Ahora esta zona empieza justamente desde el ángulo de 90 grados y termina en el de 270. Si quisiera que terminara a esta altura, ¿qué deberíamos hacer? Agregar aquí un 360, ya que el 360 coincide exactamente con el 0 grados. Voy a agregar 360 y vemos lo que ha pasado. Podemos hacerlo también si seleccionamos esta herramienta y hacemos clic, vemos lo que pasa. Podemos mover rápidamente la forma que tiene este círculo. Creo que es fácil entender. Por último tenemos otra figura o línea que se puede crear con la herramienta de óvalo o elipse. Creamos el óvalo, presionamos este botón y automáticamente vamos a ver lo que aparece. Únicamente es la línea, no aparece su relleno. Podemos modificar también estos valores y va a pasar exactamente lo mismo que vimos hace un momento, pero no conservará el relleno ni tampoco se va a crear este ángulo que tenemos aquí. Lo mismo va a pasar si utilizamos esta herramienta, hacemos clic y podemos empezar a girar. Nota que cuando el cursor está fuera del contorno, lo único que se va a crear es la línea, pero si lo acercamos dentro de dicha línea, se va a crear entonces el sector, como la figura anterior. Esto ya va a depender de cada quien. Si alejamos el cursor, se crea únicamente la línea del arco, o si lo acercamos hacia el centro, vemos cómo se forma el sector. Esas son las diferentes formas o figuras que podemos crear con la herramienta de elipse: círculos, óvalos, sectores y arcos. Todo va a depender de las necesidades que tengamos y dependiendo de eso haremos uso de estos botones o no, y también podremos modificar el valor para el ángulo inicial y para el ángulo final.